Tener la oportunidad de congregarnos con toda libertad y poder estar en este lugar dispuestos para honrar el nombre de Dios, pero también dispuestos para recibir lo que Él tenga para cada uno de nosotros en esta noche a través de su palabra. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos unas visitas, hermana Yuri Santos, está con nosotros por primera vez. Dios la bendiga. Mi hermana, siéntase en confianza. Le amamos en el amor del Señor. Amén. También está su cuñado Juan Alberto Santos. Bienvenido nuestro hermano Juan, siéntase en confianza. Le amamos en el amor del Señor. Si hubiera alguien que no me lo notaron aquí, pues, y sea primera vez o segunda, no importa, que sean bienvenidos a la casa del Señor. Y a cada uno, hermanos, nos alegramos de verles. Esperamos de que en esta noche pues estemos dispuestos para recibir lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Usted que nos ve a través de las redes sociales, le damos una cordial bienvenida, no nos cambie. En breve vamos a escuchar la palabra del Señor. No sin antes, vamos a dar el tiempo para los niños, para que pasen a sus aulas, para que ellos también reciban la palabra del Señor. Gloria al Señor por cada niño, gloria al Señor por cada padre que traen a sus hijos para que ellos sean instruidos también desde pequeños en el camino del Señor. Créanme que estos pequeños, cuando sean grandes, no se apartarán de Él, porque esa es la promesa de la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de Él. Es de que los padres tenemos esa gran responsabilidad de orientar a los hijos, ¿verdad? Pues ya después de que, cuando ellos ya son mayores de edad, ellos toman sus decisiones, pero si los hemos formado, hermanos, en el camino de la palabra, entonces, aunque ellos se desvíen por un tiempo, ellos volverán, ¿verdad? Porque ya tienen sembrada la semilla de la palabra. Y la palabra siempre dice el Señor de que no regresa vacía. La palabra está allí en el corazón, hermanos, y aunque por un tiempo se descarríen, van a volver. Así como volvió el hijo pródigo, ¿verdad? Se fue a dar con la cara al mundo. Ya cuando vio que nadie quería nada con él, porque ya se le había terminado todo lo que tenía, volvió a la casa del Padre. Y eso pues nos puede pasar a todos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar siempre, hermanos, en comunión con nuestro Señor, para que no nos convirtamos en hijos pródigos, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. Dice el Señor en su palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo esto, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que no es cuestión de solamente decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Y ya no tengo condenación. No. El Señor aquí pone un agregado. Para los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es importante que lo tengamos en mente, hermanos. Porque podemos decir que somos cristianos porque vamos a una iglesia, pero posiblemente no andemos en el Espíritu. Y en esta noche vamos a hablar acerca de este tema, de cómo andar en el Espíritu. Aquí la palabra del Señor nos dice que únicamente es a través de Cristo. Es la única forma de poder andar en el Espíritu. El que no conoce al Señor, hermano, el que no se ha acercado a Él con un corazón genuino, arrepentido, es imposible que ande en el Espíritu. No puede. Se necesita tener a Jesús en el corazón para que su Espíritu Santo more en nosotros. En Juan 6:63, oiga lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando los que lo seguían lo buscaban
y cuando lo encontraron, Jesús les dijo que ellos lo seguían porque les había dado de comer. Entonces Jesús viene y les explica lo importante que es el alimento, pero no tanto el alimento físico, sino el alimento espiritual. Y Él les explicaba que Él es el pan de vida. Y Él les decía de que el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Y les dice muchas cosas, pero los discípulos cuando estaban viendo lo que Jesús les decía, decían, pero qué dura es esta palabra, Señor. Y dice que a partir de que cuando Jesús les dijo estas cosas, dice que muchos dejaron de seguirlo. Y Jesús, hermanos, allí en 6:63, termina diciéndoles estas palabras, después de todo lo que les había dicho. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, los que escuchamos la palabra del Señor, así como los que escucharon la palabra cuando el Señor les predicó, porque la palabra del Señor se sigue predicando, si recibimos esa palabra, si la creemos y si confesamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, tendremos el Espíritu que Dios nos está prometiendo. Y tendremos esa vida en abundancia, esa vida eterna que Él nos ha prometido. Pero necesitamos creer en Jesús para tener ese derecho. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí dice que la carne para nada aprovecha. Y aprovechar viene del griego ofeleo, que quiere decir ayuda. En otras palabras dice, la carne para nada nos puede ayudar. Todas las cosas que hagamos en la carne, que no sean en el Espíritu, no nos van a beneficiar en nada. Al contrario, van a destruir nuestra vida espiritual. Quizá nos ha costado mucho edificar, porque cuesta, hermanos, crecer en el Espíritu, pero una obra de la carne nos destruye y no nos hace crecer, sino que nos hace menguar. Es importante, hermanos, entender esto. Cuando Nicodemo, hermanos, se acercó a Jesús, y Jesús, hermanos, viendo la situación de Nicodemo, le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No ganas nada con ser religioso. ¿De qué sirve de que seas todo lo que has hecho hasta este momento? Si aún hasta cuando viniste a mí, no, dice la palabra que el Señor le dijo eso. Pero dice que Nicodemo llegó a buscar a Jesús de noche. No sé por qué motivo, algunos dicen que tal vez porque tuvo vergüenza que los demás lo vieran. Pero él sí era un hombre religioso. Pero Jesús le dice, ¿de qué te sirve si no te dejas guiar por el Espíritu Santo? Eso lo quiso decir. Porque el que es nacido de la carne, carne es y sigue siendo el mismo. Pero el que es nacido del Espíritu es transformado. Su vida es diferente, tiene un nuevo nacimiento. Es necesario, hermanos, entender esto. Es necesario que lo comprendamos para que no vivamos en ignorancia y vivamos en la carne, teniendo esa gran oportunidad de disfrutar la vida en el Espíritu. Porque los únicos, hermanos, que podemos disfrutar la vida en el Espíritu somos nosotros, los que hemos creído en Jesús. Eso le guste, que no le guste, a quien no le guste, pues qué importa, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Pablo lo explicaba de otra manera. En el capítulo número 7, en el capítulo anterior de que leímos, en el versículo 7, en el 18, porque Pablo, hermano, sabía de que él ya había experimentado la vida en Cristo, pero él entendía y sabía que había una lucha interna, porque eso es así, porque el que fue
nacido de nuevo es el Espíritu. Pero nuestra alma, nuestra carne está siempre dentro de nosotros, a través de nuestros pensamientos. Y el enemigo los usa para poder hacernos daño. Y decía el apóstol Pablo en el 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Él sabía que había algo ahí que le estorbaba, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta situación, hermanos, la podemos vivir cualquiera de nosotros. Que a veces el Espíritu nos guía a hacer el bien, pero la carne, hermano, nos está empujando a hacer el mal. Y si nosotros no estamos bien cimentados, hermanos, en el Señor, podemos fracasar y caer en la trampa del enemigo. Dice en el 22, porque según el hombre interior, o sea, el hombre que está en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Estamos ahora aquí, hermanos, deleitándonos en la ley de Dios, ¿verdad? Lo estamos disfrutando porque es una etapa completamente diferente cuando estamos fuera de este lugar. Pero decía al mismo tiempo Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo hacia la ley del pecado que está en mis miembros. Quería decir, esa ley que está en mi carne, que está en mi ser, es una lucha interna que tenemos que estar batallando nosotros los hijos de Dios, hermanos. Y sigue diciendo el apóstol, después de que dice esta situación tan difícil, porque no es fácil, hermanos. Ser cristiano, hermanos, es difícil. Tenemos que estar bien, hermanos, atentos a la voz de Dios para no caer en desobediencia a Dios. Porque cuando caemos en una obra de la carne, es cuando caemos en desobediencia a Dios. Dice el apóstol, miserable de mí es él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía esa palabra, hermanos, porque ¿qué puedo hacer yo? Y lo mismo podemos decir nosotros. Pero muchos hermanos pueden decir y quedarse ahí hasta donde el apóstol Pablo decía, miserable de mí. O sea que si Pablo se está justificando, ¿por qué yo no? Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 25. Mas gracias doy, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Es Jesucristo, hermanos, el que nos mantiene en pie. En cierta oportunidad el Señor dijo, sin mí, decía Él, nada podéis hacer. Sin Cristo, hermanos, nosotros somos insignificantes. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, esta lucha entre la carne y el espíritu es una lucha constante que vamos a llevar. La vamos a llevar, hermanos, todos los días de nuestra vida. La vamos a llevar hasta el último día de nuestra vida, hasta que muramos o hasta que venga Cristo. Por eso, hermanos, la importancia de mantenernos en constante comunión con Dios. Esa es la clave, hermanos, para ser victoriosos y poder vivir en el Espíritu. Una constante comunión con Dios para no darle lugar a la carne que siempre nos va a inclinar al pecado. Nuestra perseverancia, hermanos, en las cosas de Dios es importante. Yo sé que cualquiera de nosotros, hermanos, ha caído en esta experiencia. Cuando nos apartamos, cuando nos alejamos, cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer las Escrituras, nos vamos debilitando, hermanos, porque estos, hermanos, es el alimento espiritual.
Esto es lo que el Señor dejó, es el equipo con el que el Señor nos equipó, hermanos, para que nosotros estemos aptos para vivir en el Espíritu. No lo podremos hacer de otra manera. De otra manera es imposible. Solamente a través de mantener esa relación íntima con nuestro Señor. Es la única manera. Hay cosas, hermanos, que se hacen en la carne y aparentemente puedan ser buenas. Pero el asunto está, hermanos, en qué propósito es el que yo tengo para hacer las cosas. Si las cosas que yo estoy haciendo son realmente para glorificar el nombre de Dios o simplemente son para que los demás me vean, para que lo que los demás piensen. Gloria al Señor. Para que los demás vean las cosas que yo estoy haciendo. Y si lo hacemos así, hermanos, entonces no tendrá buen propósito delante de los ojos de Dios, todo lo que nosotros hagamos. Porque todo lo que hagamos en la carne, hermanos, será desagradable ante los ojos de Dios. Lo dice Romanos 8 en el capítulo 7. Dice, por cuanto los designios, cuando dice designio, dice por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que hagamos en la carne, hermanos, será rechazado por Dios. No lo tomará en cuenta. Quizá nosotros vamos a pensar que estamos haciendo cosas buenas, pero si lo hacemos con propósitos, hermanos, que sean para jactarnos, que sean, hermanos, para darnos la gloria a nosotros mismos, todo eso el Señor lo rechazará. Y sigue diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios, porque ni tampoco pueden. Los designios, hermanos, que habla aquí son esos pensamientos, esos planes, esos proyectos que nosotros podemos tener. Posiblemente quizás proyectos que digamos para que la obra del Señor crezca. Quizá hagamos proyectos, hermanos, grandes y podamos decir, qué gran actividad la que nosotros estamos haciendo, porque nosotros sí podemos. Ya lo destruimos, hermanos, porque no le estaríamos dando la gloria a Dios. O que yo diga, hermanos, así que como yo predico, no hay otro. O como yo canto, no hay quien tenga esa voz como la que yo tengo. Ya destruimos el asunto, hermanos. Ya lo estamos haciendo en la carne. Y a Dios no lo toma en cuenta, porque Dios conoce nuestro corazón. Y dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible, hermanos. Los que viven según sus pensamientos, según sus proyectos carnales, los que dicen, hermanos, y se jactan de que la visión que ellos tienen es la mejor, que eso es lo que pasa ahora en estos tiempos, hermanos. Que el hombre quiere dar a conocer sus proyectos, sus visiones, sus capacidades, pero a Dios lo deja por un lado. Cuando, hermanos, el Señor nos dejó clara la visión en su palabra, que es ir y predicar el evangelio, hermanos, a toda criatura, con el propósito, hermanos, de que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar su palabra, para que todos aquellos que no conocen al Señor tengan la oportunidad de conocerlo. Esa es la visión y la misión que el Señor nos ha dejado, hermanos. No que nos vanagloriemos con los dones que el Señor nos ha dado. No que hagamos negocio con los dones que el Señor nos ha dado, sino que hagamos su voluntad, tal como Él nos lo ha demandado en su palabra. No podemos agradar a Dios, hermanos, haciendo cosas en la carne.
Porque Dios, ya les dije, desechará o desecha todas las obras que hagamos en la carne. O sea, vivir en el Espíritu, hermanos, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Gloria al Señor. Así es, hermano, que todo lo que nosotros hagamos sea para agradar a Dios. Y no para agradarnos a nosotros ni a un otro hombre. Que todo lo que nosotros hagamos sea para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. Amén. Y nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, dice que Él es celoso. A Él no puede compartir su gloria con nadie. A Él sea la gloria en todo tiempo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Al Señor, hermanos, jamás lo vamos a engañar. Aunque nosotros querramos aparentar de que estamos haciendo las cosas bien, pero Dios conoce nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los frutos, hermanos, van a ser de acuerdo a lo que nosotros estamos sembrando. Si sembramos en la carne, de la carne vamos a dar frutos. Pero si lo hacemos en el Espíritu, hermanos, los frutos del Espíritu se manifestarán. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos? Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuáles? Amor, gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas obras se van a manifestar cuando aprendemos a vivir en el Espíritu. Y a Dios no lo vamos a engañar. Y aún con nuestras palabras, porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. El que vive en el Espíritu, hermano, se le puede detectar con su forma de actuar, con su forma de hablar. Porque no podrá manifestar los frutos del Espíritu, sino que fluirán de esa persona los frutos de la carne. Todo lo contrario, hermanos, a los frutos del Espíritu. Todo lo contrario. Habrá rebeldía, habrá enojo, habrá, hermanos, una persona que no demostrará tener paz. Demostrará odio, rencor, amargura. Una persona que vive en la carne, hermanos, es imposible que dé los frutos del Espíritu, porque eso es imposible. Gloria al Señor. Así, hermanos, de que todo lo que hagamos en nuestra vida, que sea con el propósito de honrar el nombre de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. O sea, hermanos, tenemos que tomar en cuenta estas cosas para que lo que hagamos, el Señor, hermanos, lo reciba y sea de bendición para cada uno de nosotros. Porque todo lo que hagamos nosotros en la carne tendrá quizá apariencia de cosas buenas. Quizá, hermanos, hagamos cosas grandes y que llamen la atención a todo un pueblo. Y quizá, hermanos, llegue mucha gente a una actividad que nosotros planifiquemos. Pero esa gente, hermanos, cuando vea y esté en ese lugar, simplemente, hermanos, se emocionará de todo lo que nosotros hacemos, pero no tendrán la oportunidad de experimentar un cambio en su vida, porque le estaremos tramitando las obras de nuestra misma carne. Por eso, hermanos, cuando vamos a hacer algo, la prioridad que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, hermanos, es lo más importante. La adoración es importante, pero lo que no es importante, hermanos, es venirnos y presentarnos y hacer show, simplemente para ser vistos.
Pero cuando lo hacemos y venimos y cantamos y exaltamos y glorificamos el nombre de Dios, eso Dios lo recibe, hermanos. Pero si cuando venimos, hermanos, para ser vistos, únicamente estamos presentando un show, y eso no es agradable a Dios. Por eso es importante, hermanos, aprender a vivir en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos viven en el Espíritu, hermanos? Yo quisiera ver tus manos levantadas, hermanos. Amén. Yo sé, hermanos, que somos una iglesia espiritual, hermanos. Esta iglesia no es una iglesia carnal, hermanos. Somos una iglesia, hermanos, que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y somos benditos, hermanos de Dios, porque escuchamos la palabra del Señor, porque recibimos la palabra de Dios, porque practicamos la palabra de Dios. No simplemente nos congregamos para llenar un espacio del tiempo en nuestro día, porque está en nuestro programa. No, estamos aquí porque venimos a honrar el nombre de Dios, a exaltar el nombre de Dios. ¿Cuántos vienen a hacer esto, hermanos? A glorificar el nombre del Señor. Amén. Y también venimos a recibir lo que Él tiene que darnos en este día, en cada día que vengamos a la iglesia. En la Biblia, hermanos, tenemos grandes ejemplos de hombres que han aprendido, que vivieron, que vivieron en el Espíritu. Tenemos ejemplos, hermanos, muchos, pero yo solamente quiero hablar de uno, que es de Abraham. Y tenemos un gran ejemplo en este varón, hermanos. Desde que Dios lo llamó, este hombre, Abraham tuvo un llamado especial, hermanos. Y cuando Dios llama a un hombre, en aquel tiempo, hermanos, el Espíritu no se manifestaba como se manifiesta ahora, que el Espíritu mora en cada hijo de Dios. En aquel tiempo moraba en los hombres que Dios tenía un llamado específico para ellos, como en los profetas, en ¿quiénes? En los sacerdotes, ¿verdad? En los reyes. Y en esos hombres que Dios tenía un llamado especial. Y vemos en Abraham, hermanos, cómo cuando el Señor lo llamó, cómo él se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y la forma que Dios lo llamó, hermanos, era bien difícil. En primer lugar, porque Abraham, hermanos, vivía en un lugar lleno de idolatría, lleno de paganismo, en Ur de los Caldeos. Era un lugar tremendo, hermanos, mas sin embargo, cuando Dios tiene propósito para un hombre, hermanos, no importa quién sea, de donde esté, el Señor nos saca, hermanos, así como lo hizo con cada uno de nosotros, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, no es porque seamos buenos ni merecedores, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice en Génesis 12:1, hermanos, cuando Dios llamó a Abraham, y mire con qué palabras se presenta Dios, hermano, delante de Abraham, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Imagínense, hermano, que Abraham estaba en su casa, hermano, tranquilo con su familia, porque uno en su familia pues se siente bien, ¿verdad? Y Jesús lo manda, hermanos, a salir de ahí. Vete de tu tierra y de tu parentela. Es fácil recibir una orden de esas, hermanos, que venga y nos diga: vete y te vas a ir para... Y está bien que le hubiera dicho a determinado lugar, no, a la tierra que yo te mostraré. Se necesitaba creer, se necesitaba tener fe. Y le sigue diciendo Dios: y haré de ti una nación grande. Empieza Dios a prometerle, hermanos, a Abraham: y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Cómo reaccionaría uno si viene Dios y le dice todas estas cosas? Yo creo que Abraham, entre sus creer y no creer, hermanos, bueno, pero si lo estoy escuchando. Y le sigue diciendo Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Unas promesas que le estaba dando Dios, hermanos, que era realmente creerlas. ¿Qué dice usted? Yo creo que era bien difícil. Pero Abraham las estaba creyendo, hermanos. Era difícil de creerlas, pero él las creyó. Y eso fue lo que agradó al corazón de Dios. Porque ahí en el capítulo 15, versículo 6, Dios dice, y creyó Dios y le fue tomado por justicia. O sea, hermanos, el creerle a Dios, hermanos, nos hace, hermanos, alcanzar la justicia de Dios. Nosotros creímos en Jesucristo y eso nos ha justificado delante de nuestro Padre Celestial. El creerle, hermanos, Abraham a Dios lo justificó, le dio salvación y le dio vida eterna. Aunque por lógica, hermanos, yo pienso que Abraham tuvo momentos difíciles en que le faltó la fe y tuvo que actuar en la carne. Ustedes lo saben que lo hizo. Pero poco a poco, hermanos, este hombre fue conociendo a Dios y aprendió a depender directamente de Dios. Porque cuando vamos creciendo, hermanos, en el Espíritu, en el conocimiento de Dios, es cuando vamos aprendiendo, hermanos, a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Es la única manera que podemos crecer espiritualmente, hermanos. Pero apartado de Él, es imposible. Y le sigue dando más promesas, hermanos, Dios a Abraham. En el 15, del 3 al 6, le dice, le promete, hermanos, un heredero. Abraham, Dios le había prometido que lo iba a hacer padre de naciones, pero si ni siquiera hijos tengo, ¿cómo es posible? Y aún decía, me imagino que decía Abraham, y estoy viejo. Y le dice, pero Señor, le dice en el 15:3, mira que no me has dado prole, y será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Cómo es eso que tú me dices que voy a ser padre de naciones y no me has dado hijos? ¿Y qué le dice Dios a Abraham? No te heredará sino un hijo tuyo te heredará. Dios le estaba prometiendo un hijo. Qué lindo es Dios, hermanos, y cómo Dios cumple sus promesas. Y dice, luego que le dijo esto, dice que lo sacó fuera de la casa y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire qué comparación la que hizo Dios al decirle, mira las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y así ha sido, hermanos, como Dios lo prometió. Nosotros somos parte de esa bendición, hermanos, de Abraham. Porque nosotros, hermanos, somos de la misma familia. De la descendencia, hermanos, de la bendición que Dios prometió a Abraham. Y dice el versículo número 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, andar en el Espíritu es creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y con eso él estaba demostrando que andaba en la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero surgió un asunto. Pasaban los años y no venía el cumplimiento de la promesa. A los 10 años, hermanos, la mujercita Saraí, hermanos, se impacientó y dijo, pero ¿cómo va a ser esto si yo soy estéril? Y mi señor ya está viejo. Yo creo que este viejito ya no puede y yo tampoco. Pero vamos a hacer la prueba. Es algo natural, hermanos, caer cuando uno mira que no recibe, que no llega, hermanos, lo que le han prometido. Es natural caer en la duda. Abraham ya tenía 85 años. Ya habían pasado 10 años.
y no supo esperar, hermanos. Saraí no supo esperar. ¿Y qué pasó ahí? Andaban en el espíritu, pero aparecieron las obras de la carne. Empezaron a dudar e hicieron lo que no tenían que hacer. Porque la impaciencia, hermanos, es una obra de la carne. Y la paciencia es la representación del Espíritu. Cuando tenemos paciencia, estamos demostrando que estamos viviendo en el Espíritu, hermanos. Pero cuando nos impacientamos y queremos las cosas así, es que no aguanto, es que no soporto, estamos haciendo la obra de la carne. Pero cuando callamos y sabemos esperar en Dios, estamos demostrando paciencia. Estamos viviendo en el Espíritu. Es difícil esperar, hermanos, pero es bienaventurado el que sabe esperar. Porque todas las cosas tienen su tiempo, hermanos. Y a los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que a los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Quizá, hermanos, el proceso que estemos pasando sea difícil, sea duro, pero si estamos en las manos de Dios, hermanos, las cosas van a llegar. Van a llegar porque van a llegar, hermanos. Y dice, hermanos, en el capítulo 16, cuando ya Abraham vio que Sara vio que no se miraba claro, hermanos. Ella tenía una su esclava ahí que se llamaba Agar. Y buscó, y le dijo a Abraham, le dijo a Sarai: Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Ella misma fue la que le abrió la puerta a Abraham para que se allegara a la sierva. Y dice que Abraham, entendió el ruego de Sara. Muchos hermanos hacen broma con esto. Y dicen de que cuando Sarai pues le dio la oportunidad, ¿va? Que pues Abraham ni tardo ni perezoso le entró, ¿va? Porque claro, ¿verdad? Cuando el hombre tiene la mente carnal, hermanos, es lo primero que piensa, hermanos, en la concupiscencia. Es lo único que piensa el hombre carnal, hermanos, en darle satisfacción a los deseos de la carne. Pero Abraham era un hombre de Dios y dice que él entendió el ruego de Sara. Porque si él lo hizo, hermanos, es porque las mismas costumbres lo permitían. Que cuando alguien era estéril y sus señores era normal que tuvieran esclavos, el señor se podía meter con la sierva, y el hijo que esos tuvieran pasaba a ser su hijo. Y eso fue lo que hizo Sara. Y cuando vio la aflicción de Sara, Abraham la comprendió. Y tuvieron un hijo. Pero ese hijo les trajo dolores de cabeza, hermanos. Porque no era la voluntad de Dios. Era no un hijo en el espíritu, sino que era el hijo de la esclava, el hijo de la carne. No era el propósito de Dios. Por eso, hermanos, desde que el hombre cayó en pecado, las obras de la carne siempre van a aparecer para destruir la vida del hombre. Todas las cosas que hagamos en la carne van a traer dolor y aflicción a nuestra vida. Nos cuesta escuchar un consejo, hermanos, cuando el consejo viene de la palabra del Señor, cuando estamos encaprichados en hacer las obras de la carne. Y nos enojamos, nos molestamos, pero cuando hacemos las obras de la carne, van a venir consecuencias que nos van a hacer llorar posiblemente. Abraham y Sara no tuvieron ese momento, esa paciencia de poder esperar el tiempo de Dios. Y a veces caemos nosotros en esa impaciencia, hermanos. A veces estamos orando
Y sabemos que estamos pidiendo la voluntad de Dios porque quizás estamos orando por la salvación quizá de un hijo, la salvación de un padre o por algo que sabemos que es la voluntad de Dios, pero ¿por qué no ocurre? Y empezamos a reclamarle a Dios, pero Señor, pero que yo te sirvo, pero Señor, pero que yo te ofrendo, pero Señor, yo aquí, yo allá. Porque no sabemos vivir en el Espíritu y no tenemos la paciencia para esperar los tiempos de Dios. Eso es lo que le pasó con Sara, hermanos, y con Abraham. Por eso, hermanos, la paciencia es una muestra de vivir en el Espíritu. No seamos víctimas de la impaciencia, hermanos. Esperemos en Dios, confiemos en Dios. Las promesas de Dios son para nosotros. Y si Dios las prometió, a su tiempo, hermanos, se las va a cumplir. No nos desesperemos. No actuemos, hermanos, como actuó Abraham y Sara, que quisieron ayudarle a Dios. Pensaron que a Dios ya se le había olvidado, que Dios no lo podía hacer. Es que yo soy estéril y tú ya estás grande. Busquémoslo a nuestra manera. A nuestra manera, hermanos, vamos a fracasar. No nos olvidemos de que Dios siempre cumple lo que promete, hermanos. Pero 14 años después, hermanos, el Señor cumple su promesa. ¿Y cuándo la cumplió, hermanos? Cuando Abraham tenía 100 años. Eso lo encontramos en el 21:5. Hasta que tenía 100 años, cuando nació Isaac. Oiga bien, hermano, 25 años después de que Dios le había hecho la promesa. Y a veces nosotros no queremos esperar ni meses. Queremos así, hermano, porque estamos acostumbrados al microondas y todo nos gusta rápido. Pero Dios, hermanos, va a probar nuestra paciencia para ver si estamos confiando en Él. Cuando las cosas no llegan en el tiempo que nosotros queremos, es porque Dios está formando nuestro carácter, hermanos. 14 años después de que nació el hijo de la esclava. Pero, hermanos, el no saber esperar a ellos les trajo muchas consecuencias. Dios no iba a fallar porque Dios no es hijo de hombre para que miente, hermanos. Él cumple lo que promete. Y podemos decir tarde, 25 años, no. Puede ser tarde para nosotros, pero para Dios es el tiempo perfecto, hermanos. Para que el milagro, hermanos, sea más grande. Un hombre de 100 años, hermanos, es imposible. Y una mujer de 90, dice que ahí la palabra del Señor dice que la mujer Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres. Era imposible humanamente que tuviera un hijo, pero lo tuvo porque era la promesa de Dios. Mire lo que dice acerca de las consecuencias en el 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Empezó a sufrir, hermanos, porque entre Isaac e Ismael, que era el hijo de la esclava, habían celos y pasaban peleando, porque era algo espiritual. Ahí, hermanos, Ismael estaba representando la carne e Isaac estaba representando el espíritu, porque la carne, hermanos, siempre le va a hacer la guerra al espíritu, y eso téngalo por seguro. Va a ser una batalla diaria para nosotros los hijos de Dios, entre la carne y el espíritu, y tenemos que aprender a andar en el espíritu para vencer y agradar el corazón de Dios. Gloria al Señor. Dice que Ismael se burlaba. Se burlaba de Isaac. Porque los que andan en la carne, hermanos, óigame bien esto, siempre se van a burlar de los que andan en el espíritu. Y eso yo sé que usted quizás lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha experimentado.
Los carnales se van a burlar, se van a reír de los espirituales, pero no le ponga atención a eso. Va a haber siempre alguien, hermanos, inclusive puede estar en la iglesia. Porque mira que usted busca, que usted participa, que usted está aquí haciendo la obra de Dios. Es que este es un religioso. Es que eres un santulón por quedar bien con el pastor. No, es que se creen de los mejores. El carnal, hermanos, siempre va a tener envidia, va a tener celo por todos aquellos que están creciendo en el Espíritu. Pero usted, hermano, no se detenga. Siga creciendo en el Espíritu y deje a los carnales por un lado. Amén. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar contigo a Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Dios le dijo a Abraham, hermanos, de que hiciera lo que su esposa le estaba pidiendo, que echara fuera a Ismael, porque él no tenía que heredar lo que le correspondía a Isaac, su hijo. Y dice, y este hecho pareció grave en gran manera a Abraham, porque era su hijo. Claro, ¿verdad? No quería que echara a su hijo, ¿verdad? Ni a la esclava, porque era su sangre. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave la causa del muchacho, a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Le dio promesa, hermano, no solo para Isaac, sino también para Ismael. Y dice que Ismael, según la palabra del Señor, tuvo 12 príncipes. Y de ellos, hermanos, es la descendencia de los árabes. Completamente enemigos, pero son familiares. Son primos. Ahora con esto, hermanos, tenemos que comprender que Dios, hermanos, perdona nuestros errores, pero van a haber consecuencias, hermanos. Dios perdonó a Sara y a Abraham por haberle fallado y hacer cosas en la carne, pero los perdonó. Pero las consecuencias, hermanos, de haberse salido de la voluntad de Dios, le trajo varias grandes consecuencias. No pudieron vivir juntos, sus hijos, y tuvo que echarlos. Tuvo que mandarlos, hermanos, al desierto, a sufrir. Por eso también aquí en este caso, hermanos, Ismael, sus descendientes son los árabes, y los descendientes de Isaac son los israelitas. Qué tremendo, ¿verdad? Porque los árabes, hermanos, son los peores enemigos del pueblo de Israel. Y eso, hermanos, desde ese momento hasta la fecha. Están peleando, hermanos, ahí tierra, Palestina, y los que habitan ahí en Palestina, hermanos, son los árabes. O sea que están peleando los mismos hermanos. La consecuencia de que Sara y Abraham no hicieron la voluntad de Dios. Y hasta la fecha están en pleitos. Los israelitas contra los árabes. Y son hermanos. Qué tremendo, hermanos, fallarle a Dios. Las consecuencias se pagan porque se pagan. Porque Dios rechazó lo que la carne se hace. Dios se dio cuenta que Abraham le había fallado, que Sarai le había fallado, pero los hizo sufrir, porque eso es lo que hace Dios, que es justo. Es cierto, es un Dios misericordioso, pero es justo. Y únicamente se puede alcanzar, hermano, la justificación de nuestros errores a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera.
Óigame lo que dice ahí Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Dios perdonó, pero las consecuencias las tuvo que sufrir. Pero a pesar, hermanos, de que él falló, Dios en su infinita misericordia, dice la palabra del Señor, de que el mismo Dios a Abraham lo llamó como su amigo. Hermanos, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, de cualquier ofensa que le hayamos hecho a Dios, Dios nos tomará como sus verdaderos amigos. Amén. Nos amará, hermanos, sin límites. Y dice Gálatas 4:22 también, hermanos, porque Pablo, hermanos, también hablaba acerca de esta experiencia de Abraham, porque deja grandes lecciones para nosotros, hermanos. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Siempre haciendo la comparación, uno de la esclava y otro de la libre. La esclava era Agar y la libre era Sara. Pero el de la esclava ese nació según la carne, mas la libre por la promesa, o sea, nació en la voluntad de Dios. Todo lo que nazca en la voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos, nos va a traer bendición. Y sigue, dice el 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Oiga esto, hermanos. Reciba esta palabra, hermanos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también nosotros ahora. Así, hermanos, como peleó Abraham e Isaac, que no pudieron convivir juntos. Así, hermanos, es la carne y el Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Es una lucha interna, una lucha constante que tenemos que estar batallando, hermanos. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir, hermanos, de que ya lo logramos todo. Diariamente vamos a estar, hermanos, en esos deseos carnales. Nuestros ojos van a estar viendo cosas que no tienen que ver. Nuestras manos van a tocar cosas que no tienen que tocar. Nuestra boca van a decir cosas que no tienen que decir. Tenemos que sujetar las obras de la carne, hermanos, porque es una lucha constante, así como también nosotros ahora, decía el escritor Pablo. Porque esa lucha estará, hermanos. Por eso, hermanos, en los versículos que leímos al principio, Pablo decía, hermanos, cuando se encontraba en esa situación confusa, hermanos, cuando él quería hacer el bien, decía, miserable de mí, decía. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero él mismo tenía la respuesta, hermanos, porque él había experimentado a Jesús, así como nosotros lo hemos experimentado. Más gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Cree usted no puede decir las mismas palabras de Pablo? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, hermanos. Si no fuera Jesucristo en nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios no morara en nosotros y no pudiéramos vivir en el Espíritu. Pero gracias al sacrificio de Jesús, hermanos, nosotros sí podemos vivir en el Espíritu. No sé si me estaba explicando, hermanos. Espero que reciban la palabra. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, hermanos, la decisión de vivir en la carne y en el Espíritu está en cada uno de nosotros. Es una decisión personal. No podemos culpar a nadie, hermanos, de nuestras decisiones. Usted por nombre, usted que me escucha a través de las redes sociales, es usted el que toma la decisión si usted vive en el Espíritu o quiere seguir viviendo en la carne. Nadie lo va a obligar. Dios nos dio un libre albedrío y somos nosotros quienes vamos a decidir.
porque ya hice el versículo 30, ya estoy por terminar, hermanos. El versículo 30 dice, ¿mas qué dice la Escritura? Oiga esto, hermanos. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cada uno de nosotros tiene que ser determinante de sus actitudes, hermanos. O echa fuera las obras de la carne y vive en el Espíritu, o sigue viviendo en la carne. Esa decisión la toma cada uno de nosotros, hermanos. Echa fuera las obras de la carne y vive en el Espíritu. Porque dice esta gente, porque no heredará, le dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Si quiere, hermano, usted heredar la vida eterna, tiene que desechar las obras de la carne y vivir en el Espíritu. No sé si esta palabra le ha ministrado, hermanos. A mí sí me ha ministrado esta palabra, hermanos. Porque no podemos tomar a broma las cosas de Dios, hermanos. No podemos vivir, hermanos, viviendo un evangelio mediocre, con un pie afuera y con un pie adentro. Tenemos que determinarnos, hermanos. Tenemos que ser radicales. Y cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión, hermanos. Vivir en la nueva naturaleza es vivir en el Espíritu, hermanos. La nueva vida que el Señor nos da, hay que ponerla en práctica. Porque por eso le decía Nicodemo a Juan, el que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sea, hermano, el que es y el que no es, hermanos. Si no puede vivir en el Espíritu es porque todavía está en la carne y necesita reconciliarse con Dios. Si usted dice, es que yo estoy batallando, no puedo, es que no tiene a Cristo en su corazón todavía. El que tiene problemas de concupiscencia, el que tiene problemas, hermanos, de que no puede dejar de ver esas cosas que ensucian su mente y su corazón y que lo llena de perversidades. Déjeme decirle, usted no ha nacido de nuevo. Usted no tiene a Cristo en su corazón todavía y necesita acercarse a Él y pedirle perdón por sus pecados. O somos carnales o somos espirituales. Pero no se puede hacer las dos cosas, hermanos. O se es hijo o no se es hijo. Pablo, hermanos, fue bien claro cuando él tomó su determinación, y es lo que nosotros tenemos que hacer también, hermanos. Termino con este versículo. En Gálatas 2:20 Pablo dijo, hermanos, con Cristo, dijo, estoy juntamente crucificado. No sé si usted la puede decir estas palabras juntamente con Pablo, hermanos. Atrévase a decirlas y le va a bendecir su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tenemos las agallas, hermanos, para decir eso, hermano, usted es hijo de Dios. Pero si tiene duda en hacerlo, a usted le falta todavía. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si Cristo vive en mí, hermanos, yo no voy a andar haciendo, hermanos, las barbaridades que ando haciendo. Porque me va a dar vergüenza. Porque voy a estar consciente de que Cristo está en mí. Porque sería absurdo que yo diga que tengo a Cristo en el corazón y voy a estar haciendo, hermanos, obras de la carne que desagradan el corazón de Dios. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque es imposible que saquemos esas obras, hermanos, que están ahí dentro de nosotros. Pero si las hacemos, hermanos, en la fe, en el Hijo de Dios, sí podemos, hermanos. Porque todo es posible para el que cree en el Señor, hermanos. Amén, hermanos, esta palabra espero que si alguien la toma y la recibe en esta hora,
será de gran bendición, pero una cosa sí le digo, es una decisión individual. Si esta palabra la ministró y la quiere recibir, en esta hora haga un compromiso con Dios. Acérquese a Él y pídale perdón, hermanos, por las obras de la carne que no ha podido dejar. Es tan sencillo, hermanos. Tan solamente pedirle perdón a Dios, y en ese mismo instante en que lo hacemos, Dios hace un milagro en nuestra vida y transforma, hermanos, esa manera vieja de pensar y nos pone una mente nueva, una mente renovada, que nos va a inclinar, hermanos, a hacer el bien, las obras del Espíritu, porque el no haber sido sinceros con Dios es el que nos hace, hermanos, estar caído en las obras de la carne. En esta hora alguien quiere hacer un compromiso con Dios, repita conmigo, usted que está viéndome a través de las redes sociales, o en esta hora yo le invito para que pida perdón a Dios por sus pecados y que el Señor en su misericordia inscriba su nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, con todo el corazón. Oh bendito Dios, para darte gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Y sabemos que únicamente a través de ti, Señor, nosotros podemos hacer las obras del Espíritu. Te pido, Padre, que perdones mis pecados, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y que en esta hora, Señor, tú me des, Señor, la salvación y la vida eterna. Que tú, Señor, me capacites, Señor, para poder ser, oh bendito Dios, alguien que viva, Señor, en las obras del Espíritu y que deseche por completo las obras de la carne. Padre bendito, inscribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme, Señor, que no me aparte de ti, Señor, por nada de este mundo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Espero que esta palabra nos haya bendecido y nos haya dado la oportunidad de hacer una buena decisión en nuestra vida espiritual. Vamos, hermanos, a participar de la cena del Señor. Voy a invitar a mis hermanas que tienen a cargo la administración de la cena. Vamos a orar por los elementos. Por favor, les pido un momento de quietud, de reverencia, porque lo que vamos a hacer en este momento es algo muy solemne, algo que Jesucristo lo dejó establecido para recordar su sacrificio en la cruz y hacer memoria.